Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean todos bienvenidos a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Estamos listos para seguir aprendiendo de Torah y es un gusto para nosotros poder compartirte este comentario respecto a la porción de la Torah de esta semana, que es la porción Yitro. Así es como se llama. Les agradecemos a todos ustedes por sus comentarios, por su participación, por sus palabras de bendición y por supuesto por su interés de estudiar con nosotros en este tiempo de Shabbat. Que el Eterno les bendiga, amados hermanos. Y bueno, esperamos en el Eterno que seamos todos dirigidos por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, hacia toda verdad, que sea un estudio de bendición. Vamos a ver algunos comentarios para aprovechar este tiempo que estamos transmitiendo en vivo y poder saludarlos, poder leer algunos de sus comentarios. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Y por supuesto, Shabbat Shalom para todos ustedes, todos los hermanos que están participando, tanto en Telegram como en el chat aquí de la plataforma. Desde Tijuana, tenemos a Orbín Meléndez. Se ve borrosa. Un momento, por favor, amados hermanos. Listo. Gracias, amados hermanos. Solamente haciendo aquí unos ajustes. Perfecto. Bueno, les comentábamos entonces, estábamos saludando a Orbín Meléndez desde Tijuana. Gracias, Orbín, por estar con nosotros. Que el Eterno te bendiga. También a Maxi V, que nos saluda desde Comodoro Rivadavia, Argentina. Gracias, Maxi. Shabbat Shalom. Bendiciones para ti y para tu familia. También para Marco Antonio Uaranja Morales desde Perú, nos manda también un Shabbat Shalom. Que el Eterno te bendiga, Marco, gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros veamos desde dónde nos saludan, desde Quito, Ecuador, Patricio Cartagena. Gracias, Patricio, por estar con nosotros, compartiendo con nosotros este tiempo de enseñanza. Entre Ríos, Argentina, Estefano Madalena. Gracias, amado Estefano, que el Eterno te bendiga. Bienvenido a esta enseñanza. También damos la cordial bienvenida, además de todos los hermanos de la comunidad, desde Coruña, España, Nelly Páez. Gracias, Nelly, por estar con nosotros, por tu participación y comentarios. Que el Eterno te bendiga. También desde Elijay, Georgia, Francisco Javier Zagaón. Gracias, amado hermano Francisco. Gracias por ser parte de Hazak Ve'ematz y por tu apoyo. También nos saluda desde Puebla, México, Isaí Contreras, Tehuacán, Puebla. Isaí, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este estudio de esta parashá. Yorleit, Shabbat Shalom, nos desea también, por supuesto, desde Texcoco, Estado de México. El gato juega, así se llama la cuenta, con la que nos acompañan los hermanos en esta noche de Shabbat. Desde Cuba, Coralia Sayas nos manda también un Shabbat Shalom. Nelson López, Colombia. Nelson, gracias por estar con nosotros. También desde Chile, María Lumán. Un saludo para Chile, para María Lumán y su familia. Bendiciones, gracias por acompañarnos en este tiempo. También desde Chile, Susana Martínez. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Que el Eterno te bendiga. Shabbat Shalom. Desde Venezuela, Naim Chacal. Gracias, Naim, por estar con nosotros, como siempre, en cada estudio de Shabbat. Y bueno, más hermanos de Chile. Tenemos a Rudeli Cosmética. Tenemos a nuestro hermano Frank Romero, Ontario, California. Gracias. Desde Chicago, Carmen Cuevas. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos. También desde Cali, Colombia, Rocío Figueroa. Desde Argentina, Puerto Madryn. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Gracias, amados hermanos, por conectarse. Desde El Salvador, Tania Portillo. Bien, amados hermanos, pues Shalom, ¿por qué no usas el manto de oración y tzitzit? Gracias, Davo Palacios, por esta pregunta. Bueno, en el caso de los tzitzit, claro que es un mandamiento del libro de Números, por supuesto, siempre porto mi tzitzit. Bueno, aquí no se alcanza a ver en la toma, pero bueno, ahí está. En el caso del manto de oración, bueno, justamente el manto de oración es utilizado para la oración. Como tal, no es una ordenanza de la Torah. La ordenanza de la Torah es el usar nuestro tzitziyot. Bien,
Desde Colombia también nos saluda Ofelina Bello. Gracias, amada hermana, por estar con nosotros y ser parte de esta comunidad de Hazak Ve Ematz. También desde Lima, Perú, José Manuel Cotera. Gracias, hermano José Manuel, por estar con nosotros. Bueno, amados hermanos, pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a este nuevo estudio de Shabbat. Y bueno, como cada Shabbat estamos estudiando la Torá. En esta ocasión vamos a estudiar 2 comentarios acerca de esta importante porción de la Escritura, ya que es una porción donde se habla acerca de los mandamientos, se habla acerca de la entrega de los mandamientos, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, pero también, en el desarrollo, por supuesto, del tema y en el estudio que tenemos mi esposa y yo, pues también consideramos importante el tema de hoy. Por lo tanto, vamos a separar esta porción en 2 comentarios. En esta noche vamos a estudiar un comentario que tiene que ver con el suegro de Moisés, con Yitro, y el día de mañana estaríamos dejando una parte también importante que es el análisis de los, lo que se conoce como los 10 mandamientos, pero sabemos que lo correcto sería las 10 expresiones o las 10 palabras del Eterno. ¿De acuerdo, amados hermanos? Bueno, hermanas y hermanos, gracias por estar con nosotros en este tiempo tan especial en el que somos llamados a acercarnos a la palabra del Eterno en este Shabbat. Vamos a ver el esquema general de esta porción de las Escrituras antes de hacer nuestra oración e iniciar con el tema. Déjenme ver si puedo aquí compartir el pizarrón para que compartamos el esquema de lo que estaríamos viendo en este Shabbat. Aquí lo tenemos. Muy bien. Bueno, la porción de esta semana se llama Yitro. Este es el nombre tal como se escucha o se lee en hebreo. Esta es la caligrafía. Ahí dice Yitro y es la traducción de este nombre, el nombre Jetro. Así se tradujo en nuestro idioma. Normalmente la Yud, que suena como una I en el idioma hebreo, ya a través de las transliteraciones pasa como una J, suena como una J en nuestro idioma, hablando del español. Y Jetro es un título que recibe el suegro de Moisés, como lo vamos a explicar. Esta porción de la Torá abarca de Éxodo 18:1 hacia Éxodo 20:26, y aquí vemos temas muy interesantes. El primer tema que abarca en el capítulo, de hecho, el primer capítulo que estaríamos viendo, que es Éxodo 18, es donde vemos un consejo importante. Yetro se une a Moisés, se une a Israel y le lleva a su esposa Séfora, a sus hijos, y además le aconseja a Moisés sobre el liderazgo del pueblo. Eso es justamente lo que vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a mencionar acerca de este importante consejo de Yetro, que es el establecimiento de líderes, de capitanes, de jueces para ayudar en el liderazgo de la nación, del pueblo de Israel. Bueno, el segundo tema también es importante. Este es el capítulo 19 de Éxodo, del 1 al 8. Israel acampa frente al monte Sinaí y se prepara para escuchar el pacto o para recibir los mandamientos del Eterno. La segunda parte del capítulo 19, Éxodo 19, del 9 al 25, Israel tiene un encuentro con Elohim. Se narra toda esta sorprendente, toda esta manifestación del Eterno sobre el monte Sinaí. Y bueno, es cuando el pueblo se prepara, se santifica, espera 3 días y recibe al Eterno en el monte. Luego tenemos también Éxodo 20, el capítulo 20, la primera parte, se describen las 10 palabras de Adonai, que conocemos popularmente como los 10 mandamientos. Este tema, que también es importante, lo estaríamos dejando para el día de mañana, para hablar en específico de ese tema. Y bueno, desconecto un momento el pizarrón porque de pronto ya no me responde aquí. Ustedes ven el pizarrón, pero ya no se ve lo que voy marcando. Entonces, este es el tema también importante que estaríamos viendo en la siguiente sesión para que no te lo pierdas. Y finalmente, Éxodo 20, 15 al 18, Israel pide a Moisés ser el intermediario entre Elohim y el pueblo. Bien, amados hermanos, estos son los temas de la porción de esta semana Yitro, y los temas que vamos a tocar específicamente serán el día de hoy sobre el consejo de Yitro, es el primer tema, y el día de mañana estaríamos hablando de las 10 palabras o los 10 mandamientos. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar entonces con una
con una oración para entregar este tiempo de enseñanza en manos del Eterno, pedirle su dirección para que nos dirija a toda verdad. Gracias, amados, por estar con nosotros. Acompáñenme, por favor. Amado Padre, te amamos mucho. Estamos agradecidos por este Shabbat que tú has apartado para nosotros, para nuestro reposo, para nuestro descanso y nuestra restauración, pero también para poder hallar este vínculo contigo a través de tu palabra. Te damos gracias, amado Padre, porque nos permite reunir como pueblo a través de este medio en una misma emuná como seguidores del Mesías Yeshua. Estamos anhelando estudiar tu palabra como en cada Shabbat y ser llenos del Ruach. Bríndanos, amado Padre, tu Shalom, esa paz que solo tú puedes otorgarnos, ese reposo que necesitamos, amado Padre, para este día. Oramos, Padre, te pedimos que toda enseñanza y toda expresión que salga de mi boca sea para glorificar tu nombre. Oramos para que cada persona halle salvación en ti. Pongas convicción en nuestros corazones para ver y sentir a Yeshua, que es salvación, en cada adversidad, en cada situación, en cada problema del día a día, amado Padre. Ayúdanos a ser reconfortados en tu palabra en este tiempo a través de tu Ruach. Te lo pedimos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén, amados hermanos. Bueno, pues vamos entonces a comenzar con este tiempo de enseñanza. Bueno, perfecto. Bien, esta porción de la Torá se llama Yitro y es una porción donde se habla de los mandamientos, pero antes de la entrega de los mandamientos, todo comienza con un tema muy interesante que tiene que ver con el suegro de Moisés. Vamos a comenzar con la lectura en Éxodo 18, empezando desde el versículo 1. Comparto la palabra y damos lectura, amados hermanos. Entonces vamos a Éxodo 18, versículo 1. Dice, lo voy a pronunciar como Yitro, se pronuncia en español como Jetro. Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en la tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Bien, amados hermanos. Bueno, así es como comienza el texto de esta porción. El nombre real del suegro de Moisés es Reguel, que significa amigo de Elohim. No era una persona israelita, es una persona madianita. En esta porción de la Torá, el suegro de Moisés recibe un título y ese título es Yitro. Este título Yitro significa, vamos aquí a verlo en el Strong, aquí está Yitro y significa su excelencia. Ese es el significado hebreo de este título o de este nombre, por lo que Yitro puede tratarse de un título de honra, de un título de respeto, y esto es porque, por lo que leemos en esta porción, Yitro muestra ser una persona sabia, una persona respetada y, por supuesto, con experiencia en liderazgo. Y esto es porque era un sacerdote de Madián. Vemos el respeto que Moisés le demuestra a su suegro, y esto es porque Moisés no tenía padre en ese momento, pero al casarse con su esposa Séfora, bueno, en este caso, su suegro es honrado como un padre. Incluso Moisés recibe consejo de él. Vamos a leer a partir del versículo 7, Éxodo 18, 7. Nos dice lo siguiente. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Dice así. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Adonai. Y que dice a continuación, versículo 9, y se alegró Yitro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Bien. A continuación, es evidente que cuando Moisés le cuenta sobre las obras del Eterno y cómo el Eterno libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto, hubo un cambio, hubo una conversión en Yitro, como lo leemos a continuación a partir del versículo 10, Éxodo 18, 10.
Y Yitro dijo: Bendito sea Adonai, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Versículo 11. Ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer junto con el suegro de Moisés delante de Elohim. Bueno, dice la palabra, dice el texto que Yitro bendijo a Adonai por la liberación de Israel. Es verdad que, muestra cierta tendencia al politeísmo por mencionar otros dioses, cuando dice en el versículo 10 o en el versículo... Ok, aquí está, en el versículo 11. Ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Bueno, ahí muestra cierto politeísmo, pero también demuestra su reconocimiento al verdadero Elohim de los israelitas. Esto lo sabemos, me refiero a la conversión de Yitro, porque el texto dice que hizo dos tipos de sacrificios que conoceremos más adelante cuando estudiemos el libro de Levítico. Quiero que veamos cada una de los textos que se mencionan acerca de Yitro. Primero dice que bendijo a Adonai porque los libró de la mano de los egipcios. Luego dice que ahora conozco que Adonai es más grande. Hay un reconocimiento del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y además dice que hizo holocaustos y sacrificios para Elohim. En este caso, los sacrificios por la traducción no se alcanzan a detectar, pero se trata de 2 de los 5 tipos de sacrificios que están ordenados en la Torá. Estoy hablando en este caso del sacrificio de holocausto, que en hebreo se le llama olá. Esto está descrito en el libro de Levítico, capítulo 1. Y significa básicamente una entrega total a la persona, una entrega total de la persona a la voluntad del Eterno. Evidentemente, estos sacrificios son una sombra, son un reflejo de la relación que los creyentes debemos tener con el Eterno. En este caso, cuando se habla de holocausto, si llegamos a leer Levítico 21 o cuando lo revisemos, pues vamos a ver que se trata del sacrificio de un animal. En este caso se entrega total el animal, se quema totalmente y eso representa la entrega total de la persona a la voluntad del Eterno. El segundo tipo de sacrificio es la ofrenda de paz. En hebreo se llama shelamim. Aquí en este texto en hebreo aparece como shabach, pero se llama shelamim. Y esto está descrito en Levítico 3 y se refiere a un sacrificio parcial del animal, no total. Son algunas partes, una vez que el animal es desangrado, se pasa por el fuego y son consumidas algunas partes de este animal. Además, son consumidas en compañía de los líderes y las autoridades. En su momento serán los sacerdotes. En este caso es una comida donde participan Aarón como la autoridad espiritual de Israel y los ancianos de Israel. Así que estas dos ofrendas hechas por Jetro, hechas por Yitro, pues significan que Yitro, el suegro de Moisés, que era gentil, está tomando la decisión de seguir a Elohim de Abraham, Isaac y Jacob por el testimonio de Moisés y la libertad de Israel y bajo el liderazgo de Aarón y los ancianos. Y eso es parte de la voluntad del Eterno. Los caminos del Eterno están abiertos a todos los gentiles que decidan seguirlo como lo establece la palabra. Lo leemos, por ejemplo, con el profeta Isaías en Isaías 56. Acompáñame, por favor, al profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 6. Dice: a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle, es decir, son aceptos entre el pacto, entre el pueblo, los gentiles que decidan servir a Adonai. Aquí dice los hijos de los extranjeros.
que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para... No dice solamente, exclusivamente para Israel, dice para todos los pueblos. Así que todas las naciones pueden gozar de los privilegios del pueblo del Eterno. La única condición es que decidan cumplir con la voluntad de Adonai, seguir la autoridad de Adonai, que es a través de su Torá y que es bajo la cobertura del Mesías Yeshua. En este caso se nos relata al suegro de Moisés, Yitro. Él no fue un testigo ocular, no estuvo presente en los acontecimientos de la liberación de Israel y de la misma manera nosotros no fuimos testigos, no estuvimos ahí. Somos testigos gracias a la historia, gracias a la Torá, gracias a que la Escritura, la palabra del Eterno ha llegado hasta nosotros y gracias a ese testimonio es que nosotros creemos en por fe, creemos en las palabras del Eterno, creemos en la liberación de Israel, creemos en un Elohim que está cercano a su pueblo. Así que la palabra nos ayuda a crecer espiritualmente y esa emuná, esa convicción también, al igual que pasó con Yitro, nos hace rechazar la idolatría, aumenta nuestra emuná, nuestra fe y por supuesto la entrega de nuestra vida al Eterno. Bien. Además de esta conversión de Yitro, vamos a hablar de un consejo importante y si bien yo tenía la intención de hablar acerca de los mandamientos, considero que es un tema muy importante dentro de esta porción, el Eterno me detuvo en este consejo de Yitro para poder compartirlo en este comentario porque considero que es una pieza importante de Torá que podemos comprender como creyentes en el Mesías Yeshua. La Torá narra que Yitro aconseja a Moisés sobre el liderazgo del pueblo. Le sugiere establecer jueces, que también se puede traducir como líderes, como capitanes, magistrados, para dirigir al pueblo en cuestiones de Torá, por supuesto, en asociación con Moisés, bajo la dirección del Ruaj del Eterno. Pensémoslo así. Israel era un pueblo numeroso y necesitaba ser educado bajo una nueva identidad como un pueblo libre, bajo la legislación de la Torá. Sin embargo, esta labor no podía recaer en una sola persona, que en este caso era Moisés, por lo que Yitro, gracias a su experiencia de liderazgo, le aconseja crear una estructura de liderazgo por medio de capitanes, jueces, cabezas dentro de la nación de Israel para delegar la responsabilidad de juzgar en asuntos de la ley, en asuntos de la Torá. Veamos este consejo en el versículo 18 de esta porción. Vamos a Éxodo. Regresamos a Éxodo, capítulo 18, versículo 18. Dice, vamos a leerlo desde el 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Sí? Lo vamos a leer un poco más arriba. Vamos a leerlo desde el 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar al Eterno. Versículo 16. Cuando tiene asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Adonai y sus leyes. Tenemos un pueblo que no conocía acerca de la Torá del Eterno y era Moisés quien se encargaba de juzgar, decidir, incluso transmitir Torá en cada circunstancia. Evidentemente, el Eterno ve la necesidad que hay en Moisés y decide más adelante manifestar su Torá, sus leyes al pueblo para ser escuchado por todo el pueblo. Antes de que eso sucediera, esa era la labor de Moisés. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Aquí viene entonces la parte importante del consejo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim.
y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Sí, bueno, antes de mencionar entonces el consejo, me gustaría también comentar aquí que esta parte nos enseña lo valioso que es recibir consejo de personas mayores, así como de quienes nos acompañan en el camino del Eterno. Y eso, por supuesto, lo vemos en diferentes escrituras, en diferentes partes, especialmente en Proverbios. Permítanme, antes de continuar con el consejo de Yitro, 3 textos de Proverbio que nos hablan acerca de recibir consejo. Proverbios 15:22 nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay una bendición en recibir el consejo de aquellas personas que nos acompañan en la palabra del Eterno. Proverbios 19:20. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por supuesto, aquí Moisés está recibiendo un consejo de alguien que es mayor a él, que lo respeta, que además tiene experiencia en liderazgo. Proverbios 27:9. Vamos a Proverbios 27:9, que nos dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Sí? Entonces vemos estas palabras acerca de recibir consejo. Es de sabios recibir el consejo de aquellos que también son creyentes en la misma emuná. El Eterno ha puesto a nuestro alrededor personas que nos pueden aconsejar, siempre y cuando sus consejos nos dirijan a cumplir con la voluntad del Eterno. Regresemos aquí a Éxodo 18. Entonces vamos a ver cuál es el consejo del suegro de Moisés, de Yitro. A partir del versículo 21, aquí está el consejo. Dice lo siguiente: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Versículo 23, si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Sí? Aquí las palabras en hebreo que se emplean para nombrar a estos jueces, de hecho, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números, se habla acerca de estos responsables, de estos varones que fueron puestos a cargo del liderazgo, de las decisiones referentes a la ley sobre el pueblo, y reciben nombres diferentes que pues hablan especialmente de la función de estas personas. Vamos a poner aquí en el pizarrón 3 de estos nombres que se usan para designar a estos jueces. Aquí nos dice en la parte de arriba, líderes o jueces. Cuando hablamos de jueces tenemos que reinterpretar esa palabra para saber que se refiere a líderes, a cabezas, a jefes, a magistrados que están sobre el pueblo para ayudarles a ejercer, o ayudar a Moisés, ayudarle al pueblo a ejercer liderazgo. Los términos con los que se nombran estos jueces en hebreo es zar. Este es un primer término que significa cabeza, oficial, príncipe o maestro. Entonces también los jueces tienen la función de enseñar al pueblo en asuntos de Torá. Otro nombre que reciben en la Torá los jueces es este nombre, Shoftim, y en términos sencillos, Shoftim significa el que juzga, el que decide conforme a la Torá. Y el término que más se utiliza para este puesto, que más se utiliza para los líderes y jueces que está recomendando Yitro a lo largo de la Torá, es el término Elohim. Así es, el término Elohim, además de ser el término que la Torá usa para referirse al Creador, Elohim significa, cuando se refiere al Creador, significa poder, sobre todo poder o máxima autoridad. Pero cuando se refiere a personas, aquí está hablando de plural. Por lo tanto, si Elohim significa máxima autoridad, entonces Elohim aplicado a los hombres sería la máxima autoridad que es puesta sobre el pueblo. En este caso se tradujo como jueces o se traduce como magistrados.
En el significado de estos tres nombres que reciben los jueces en la Torá, bueno, sabemos entonces cuál es la función que van a desempeñar. Van a desempeñar una función de liderazgo, una función de enseñanza de la Torá, de tomar decisiones legales conforme a la Torá. Van a ser jueces, van a ser magistrados entre el pueblo. Y esa es la función de estas personas. Y además, esto es Torah, amados hermanos. Esta es la manera de cómo Elohim dirige al pueblo, utilizando personas que cumplan con cierto perfil, que sea acorde a su voluntad y que además tengan el Ruach de Adonai para ayudarles a vivir conforme a su voluntad. En otras palabras, es un liderazgo enfocado en las personas, enfocado en el pueblo para ayudarles a cumplir con la voluntad del Eterno. Estos líderes no están para que se cumplan sus deseos o su visión personal o sus objetivos personales, sino para que se cumplan los deseos, la visión y los objetivos de nuestro Padre eterno sobre su pueblo. Es el tipo de liderazgo basado en el servicio que enseña Yeshua. Acompáñame al Brit Hadashah. Recordemos que Brit Hadashah es pacto restaurado y que, se refiere a lo que popularmente se conoce como Nuevo Testamento. Vamos al Brit Hadashah en Mateo 20, versículo 25. Aquí Yeshua nos habla de este liderazgo desde la perspectiva divina. No es un liderazgo impositivo, no es un liderazgo para controlar a los demás, es un liderazgo donde el líder provee un servicio, es una actividad de servicio para ayudar a otros. Veamos lo que nos dice Mateo 20:25. Entonces Yeshua, llamándolos a sus discípulos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, o sea, que el que quiera ser cabeza, el que quiera ser juez, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Claramente, la vida del Mesías Yeshua es un ejemplo de lo que significa un liderazgo de servicio. En este mundo, los que tienen autoridad tienen el deseo de poder, de enseñorearse sobre otros, de tener súbditos. Este ha sido un problema muy grave en el liderazgo religioso a lo largo de la historia. La religión, cuando la religión está conformada de mandamientos de hombres, los líderes no actúan conforme a la Torá. Ese liderazgo se manifiesta como una manera de tener control, una manera de tener dominio sobre las personas, pero no será así en la jerarquía del reino. Así no va a ser en el liderazgo del reino milenial que será encabezado por el Mesías Yeshua, donde el liderazgo, los talentos, el conocimiento serán consagrados exclusivamente para el servicio del pueblo y el servicio de las naciones. Será un liderazgo basado en el servicio. De la misma manera que Moisés pondrá jueces, siguiendo el consejo de Yitro, Moisés va a poner jueces sobre Israel. De la misma manera que esa labor está establecida en la Torá, el Mesías ha puesto a personas en funciones de liderazgo, un liderazgo basado en servicio para la edificación de su pueblo. Vamos al Brit Hadashah ahora en palabras de el apóstol Pablo. Efesios 4:11 nos dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Si tú, amado hermano, amada hermana, crees en el Mesías Yeshua y estás convencido de que es el Salvador, tú eres parte de un cuerpo. Eres parte de un cuerpo que se llama pueblo de Israel. Ahora, en la actualidad, estamos en la dispersión, pero funcionando bajo un mismo espíritu. Y ese espíritu que nos lleva a seguir al Mesías, a aprender de la palabra del Eterno, nos hace ser un solo
cuerpo. Entonces dice aquí que el Mesías instituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son posiciones de liderazgo, pero la palabra que se utiliza para referirse a esta posición es ministerio. Aquí está. La palabra es ministerio y en hebreo ministerio es diaconía. En hebreo esto es en griego. Recordemos que el Brit Hadashah, los textos más antiguos, los tenemos en griego y la palabra en griego es diaconía. ¿Y qué significa diaconía? Significa servicio. ¿Sí? La palabra ministerio, que es un término que se escucha religioso, pero en realidad significa servicio, significa también ayuda. ¿Se comprende esto? Cuando nosotros decimos que una persona está ministrando, se refiere a que está sirviendo a otro. Por lo tanto, estas labores o estas posiciones, estos ministerios, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, para el cuerpo del Mesías, para las congregaciones mesiánicas en la dispersión, son labores de liderazgo, pero la Biblia le llama ministerios. La Biblia le llama actividades de servicio. ¿Por qué? Porque el liderazgo del reino es un liderazgo enfocado en servir al pueblo. Y esto, por supuesto, será el mismo liderazgo que será establecido cuando el Mesías regrese, cuando el Mesías se manifieste en su segunda venida para establecer el reino milenial. Y de eso también vamos a hablar a continuación. La jerarquía del reino mesiánico. El liderazgo basado en el servicio conforme a la Torá será el mismo que será establecido en el reino del Mesías. La Biblia nos dice que el reino mesiánico será conforme a la voluntad de Adonai, es decir, conforme a su Torá. Así que vamos a ver lo que dice la Torá al respecto. Deuteronomio 16:18. Deuteronomio 16:18, esto es Torá. Dice jueces y oficiales, veamos qué palabras se utilizan. Shafat, shoftin, ya lo habíamos comentado, y oficiales, shoter, ¿sí? Dice que es shoter y significa escribas. Entonces, aquellos que deciden conforme a la Torá y escribas, pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Eso es un mandamiento de Torá, es decir, el consejo de Yitro de establecer jueces y líderes sobre el pueblo se tradujo posteriormente en un mandamiento de la Torá que acabamos de leer. Y podemos afirmar que el Mesías actualmente está buscando, está preparando, está eligiendo jueces entre todos los creyentes en el mundo, todos los creyentes en Yeshua, para gobernar a las naciones en el reino milenial. El reino milenial será gobernado y dirigido por el Mesías como máximo juez, será Elohim entre su pueblo y estará en el trono principal. Pero la Biblia también nos dice que los santos, los justos que habrán resucitado con su regreso van a juzgar junto a él. En otras palabras, van a recibir la capacidad de juzgar a Israel y a las naciones. Y es lo mismo que está sucediendo en el tiempo de Moisés, eligiendo de entre el pueblo a aquellos que van a juzgar y van a liderar junto a Moisés al pueblo de Israel. Esto lo vemos, por supuesto, en Apocalipsis 24. Acompáñame a el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice, visión de Juan, relatando esta profecía, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Aquí está. Recibieron facultad para juzgar, se les dio esa capacidad, esa posición de liderazgo enfocado en servicio que tiene que ver con estos términos que acabamos de explicar, que en hebreo es Sahar, es decir, van a ser cabeza, oficiales, príncipes, maestros entre el pueblo, también van a ser Shoftim, es decir, aquellos que juzgan conforme a Torá, y van a ser llamados también Elohim, porque van a ser jueces y magistrados junto al Mesías. Entonces nos dice Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Adonai, que es la Torá, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron
con el Mesías 1000 años. Aquí estamos hablando del reino milenial y dice que estos mujeres, hombres creyentes que resucitan, que habrán resucitado, que van a recibir capacidad de juzgar, dice que reinaron. Y el término que se utiliza es basileu. Y basileu es gobernar. Van a gobernar junto al Mesías Yeshua. Entonces, las personas, los creyentes que serán calificados como justos, creyentes en el Mesías y que su creencia se vio reflejada en sus vidas, resucitarán y serán redimidos de entre todas las generaciones para reinar, gobernar junto con el Mesías. También, por supuesto, por el contexto o por el texto, se nos dice que son aquellos que habrán dado su vida como mártires durante la tribulación que vendrá en un futuro, los que no habrán dado culto a la bestia y que no recibieron su señal, su marca en la mano o en la frente. Es decir, son aquellos que habrán sido mártires porque soportarán el rechazo del mundo, van a enfrentar la cárcel, van a enfrentar la pérdida de sus bienes, la destrucción de sus hogares, la destrucción de sus relaciones personales por causa del Mesías. Esa es la tribulación que vendrá, la persecución. Los que mueran por el Mesías y los que vivan por el Mesías recibirán el privilegio de ser puestos como jueces, como líderes, como capitanes, como magistrados sobre el pueblo de Israel y las naciones en el reino mesiánico. Y esto también lo confirma el apóstol Pablo en el Brit Hadashah en 1 Corintios 6. Acompáñame por favor a 1 Corintios 6, versículo 2. Pregunta Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces aquí Pablo nos anticipa que seremos los creyentes en el Mesías Yeshua, los que serán calificados de santos, serán puestos en esta posición para juzgar al mundo, en sociedad, bajo un mismo cuerpo con el Mesías Yeshua. Incluso dice que juzgaremos también a los ángeles. Entonces, aquí se habla, por supuesto, de tronos. Estos tronos serán ocupados por los apóstoles, porque así también lo prometió el Mesías, lo vamos a ver en los evangelios, pero también son tronos que van a ser ocupadas por las 12 tribus de Israel. Aquellos que la Biblia llama serán los vencedores, los redimidos de entre todo pueblo, lengua y nación. Vamos a ver estas referencias que tenemos, por supuesto, aquí. Primero vamos a ver la promesa que da el Mesías Yeshua, ¿sí? A ver, vamos a ver aquí el versículo. Esto está en, déjenme comprobar, Mateo 19. Mateo 19. Sí. Mateo 19, 28 dice lo siguiente: Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, permítanme un momento, estoy restableciendo la aplicación. Ahora sí, Mateo 19, 28. Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, la restauración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí el Mesías Yeshua. Es una promesa que por el contexto se refiere a los apóstoles, que a su vez van a estar sobre las 12 tribus de Israel. Y esto, por supuesto, también lo vemos en Apocalipsis 3:21. Habla el Mesías Yeshua de tronos y veamos lo que dice Apocalipsis 3:21. Ok, aquí está. Y esto es algo que se repite dentro del mensaje a las 12 congregaciones, a las 12 iglesias mesiánicas de Apocalipsis, donde se menciona esto. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones.
Cuando habla aquí de vencedores, vencedores es un término que en las Escrituras se refiere a creyentes verdaderos y es una promesa que te incluye a ti, que me incluye a mí. Los vencedores es una expresión simbólica que habla de nuestra participación en el privilegio y la autoridad de juzgar al pueblo junto o a la nación o a las naciones junto con el Mesías como un solo cuerpo. Así fue profetizado también por el profeta Daniel. Veamos, no vamos a entrar tanto al detalle de esta profecía, porque es una profecía muy interesante, pero vamos a rescatar algunos versículos. Daniel 7, versículo 18. Este texto dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y sabemos por Apocalipsis 14:12 que los santos son aquellos que guardan los mandamientos del Eterno y tienen la emuná, la fe de Yeshua. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Otro texto de este mismo capítulo, el versículo 22, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. No es que hayan sido juzgados, sino que se les dio la capacidad de juzgar a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, dice aquí. Y más adelante en el versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Entonces aquí vemos bajo lo que acabamos de leer en la profecía de Daniel, que los santos, aquellos que guardan los mandamientos del Eterno y tengan la fe del Mesías Yeshua, recibirán el reino. En otras palabras, serán puestos como jueces, serán puestos como líderes, como magistrados, de la misma manera que Moisés, por el consejo de Yitro, va a establecer jueces, líderes sobre el pueblo de Israel. Y esto también se confirma en el Brit Hadashah. Vayamos de nueva cuenta a Apocalipsis 2:26. Nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Amados hermanos, ahí se repite esta expresión: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vamos a dar un salto al capítulo 20, Apocalipsis 24. Nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, aquellos que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Veamos si tenemos otro versículo más. Sí, ya lo habíamos leído. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, en la restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Claro, hay una interpretación que nos dice que estas palabras fueron emitidas para los apóstoles. Hay otras interpretaciones donde se refiere que es un mensaje abierto para todas las generaciones que recibirán las palabras del Mesías Yeshua como promesa. Y es ahí, amados hermanos, donde entramos nosotros, porque Yeshua está preparando y está eligiendo en nosotros a los que gobernarán junto con él en el reino milenial. Así que vamos a leer a detalle, vamos a analizar, por supuesto, el perfil que debe cumplir aquella persona conforme a la Torá, que va a recibir la facultad de juzgar sobre Israel, sobre las naciones, y para evaluar si podemos ser hallados dignos de esa recompensa eterna. Les recuerdo que el liderazgo basado en el servicio que se va a establecer en el reino mesiánico es conforme a la Torá. Así que vamos a regresar a la Torá para ver cuál es el perfil que debe cumplir esta persona que va a recibir la facultad de juzgar a las naciones. Vamos aquí a aprovechar el pizarrón para ver algunos puntos, y en el pizarrón tengo el texto: perfil de aquellos que serán líderes, aquellos que serán jueces, que serán magistrados, que en la Biblia se les llaman los santos que recibirán el reino, los justos de la resurrección que reinarán junto con el Mesías. Veamos con la ayuda de la Torá qué perfil debe cumplir la persona que va a ocupar
este cargo. Y vamos a ver el punto número 1. Dice que debemos ser conocedores de los mandamientos de la Torá. Vayamos a Éxodo 18:20. Estamos regresando a la porción de Yitro, Éxodo 18, versículo 20. Y veamos lo que nos dice. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Leyes en hebreo es la palabra Torá, la instrucción del Eterno. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. En otras palabras, el que va a tener esa autoridad, esa posición de liderazgo, debe conocer la Torá, los mandamientos del Eterno. Entendamos, por supuesto, juez como líder o como principal entre el pueblo. Entonces dice que esta persona debe ser enseñado sobre las ordenanzas y las leyes de Adonai, y se está refiriendo a la Torá. La Torá es la voluntad del Eterno que se ha traducido en mandamientos para regir la vida individual y la vida colectiva de los creyentes. Debemos saber que la Torá del Eterno será el estándar de justicia para el reino. Veamos esta profecía en Isaías 2:2. Vayamos al profeta Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Cuando habla del monte, será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, se refiere a Sión, y Sión es otra expresión para Jerusalén. Dice que será confirmado Sión como cabeza de los montes, ¿sí? Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Sión es una forma de llamar a Jerusalén, que es la capital de Israel, y es el nombre de la ciudad que será el centro del gobierno en el reino mesiánico. La frase de Sión saldrá la ley, esta frase, porque de Sión saldrá la ley, significa que la Torá, las leyes, las ordenanzas de Elohim serán fuente de guía y sabiduría para todas las personas en el mundo. En otras palabras, las naciones serán enseñadas en la Torá y en los caminos del Eterno. Deuteronomio 4, vamos a Deuteronomio 4, 5 y 6. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, son palabras del Eterno, son palabras del Eterno a través de Moisés. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai mi Elohim me mandó, habla Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todas las naciones de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, si en la Torá, si en los mandamientos, si en los estatutos está la sabiduría y la inteligencia divina depositada en un pueblo, entonces la Torá será el estándar para formar los valores y el ejercicio de la justicia durante el reino del Mesías en la tierra. Entonces, amados hermanos, si nosotros queremos ser llamados dignos de ocupar una posición junto al Mesías Yeshua en un solo cuerpo, estar ante su trono y compartir la dirección del pueblo y las naciones en el reino milenial, en el reino mesiánico, entonces necesitamos conocer Torá. Otro punto muy importante que dentro del perfil de quien va a ocupar el puesto de juez en el reino milenial sería este. 2. Deben ser llenos del Ruach HaKodesh, aquella persona que va a ocupar el puesto, de hecho desde el día de hoy, un puesto de liderazgo, de enseñanza, de ministerio, de servicio, y lo mismo para el reino milenial, es que debe ser lleno del Ruach
HaKodesh. Esto vamos a confirmarlo, por supuesto, con la palabra. Vayamos a Números 11:16. También es Torá. Números 11:16 nos dice: Entonces Adonai dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Dice el versículo. Leo también versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del ruaj, del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. A raíz del consejo del suegro de Moisés, Yitro, de poner líderes o jueces sobre Israel para dirigir al pueblo junto con Moisés, aquí se revela que el Eterno aceptó ese consejo, dio su aprobación y además solicitó a Moisés seleccionar a 70 personas llamados ancianos de Israel. El número 70 es el número que representa a las naciones en las Escrituras y a nivel profético, así que esta es una imagen profética de los ancianos que estarán en el trono junto al Mesías, de las personas que serán redimidas de entre todo el pueblo, toda lengua y toda nación. ¿De acuerdo? Sí, entonces dice: yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos ese espíritu, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El espíritu del que se habla aquí es una referencia al Ruach HaKodesh, al espíritu del Eterno, el espíritu de santidad, y se revela que los líderes o jueces deben tener el Ruach HaKodesh, el mismo Ruach que el Eterno había depositado en Moisés. ¿Qué sucedió cuando ellos fueron llenos del Ruach? Leamos ahora el versículo 25. Números 11:25. Dice lo siguiente: Entonces Adonai descendió en la nube y le habló, y tomó del Ruach que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones y ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, dice que profetizaron y no cesaron. Entonces, una manifestación fue que comenzaron a profetizar y dice que no cesaron. Fueron llenos del Ruach HaKodesh, el espíritu del Eterno, profetizaron. De hecho, el espíritu de Adonai, el espíritu del Eterno, justamente ayuda en la labor de profecía. Un profeta no es el que adivina el futuro como nos han hecho creer en el sistema religioso, sino que un profeta, tal como se enseña en la Biblia, es aquel que enseña a guardar los mandamientos del Eterno. Aquellos que profetizan son los que hablan acerca de la voluntad de Adonai. Y esto lo comprobamos por Segunda de Reyes 17. Vamos a Segunda de Reyes 17:13. Aquí nos dice cuál debe ser la labor de un profeta, y no es adivinar el futuro como se entiende en la actualidad, lamentablemente, sino que un profeta es aquel que habla de arrepentimiento, de regresar a los mandamientos y la voluntad del Eterno. Leamos Segunda de Reyes 17:13. Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Entonces la función de un profeta es exhortar, es corregir, es amonestar, como dice aquí, y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, esto es un llamado al arrepentimiento, y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Cuál es la función de un profeta? Llevar los mandamientos del Eterno al pueblo, hacer que vuelvan a los mandamientos del pueblo. Esa es la función de un profeta, esa es la acción de profetizar. Entonces, el Ruach del Eterno está relacionado a brindar la capacidad no solo de profetizar, que es hacer un llamado a los mandamientos del Eterno, pero también un llamado a la obediencia. Y eso también lo podemos confirmar en Ezequiel 36:27. La pregunta es: ¿qué es lo que hace el espíritu cuando entra en contacto con la persona? Además de que lo lleva a profetizar, también lo capacita para obedecer los mandamientos. Y eso lo confirmamos con Ezequiel 36:27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice así:
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Me voy a regresar a un versículo anterior. Os daré corazón nuevo, dice Adonai a través del profeta, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi ruach, mi espíritu, mi ruach hakodesh, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ser lleno del Espíritu del Eterno implica que profetizaremos en relación con la palabra, con los mandamientos del Eterno, pero también que seremos capacitados en la obediencia. Es decir, el Eterno manda su ruach, su Espíritu, para ayudarnos a guardar sus mandamientos. Y conocemos por la palabra que el Eterno también prometió que su Espíritu sería depositado en toda carne, entre los creyentes. Por supuesto, esto es una profecía de Joel, pero quiero más bien leer en el Brit Hadashah la confirmación de esta profecía en Hechos 1:8. Recordemos que Shavuot es lo que se conoce como Pentecostés. Y Pentecostés, digamos que el primer evento de Shavuot o de Pentecostés en la historia bíblica fue justamente en el monte Sinaí, cuando desciende la presencia del Eterno y entrega sus mandamientos. Y esto también apunta a un evento del Brit Hadashah, que es cuando los discípulos y creyentes en el Mesías Yeshua reciben el espíritu de santidad del Eterno. Dice aquí, en palabras de Pedro, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y bueno, también se ve que en este evento donde reciben el Espíritu del Eterno, entonces comenzaron a profetizar, incluso lo hicieron en diferentes dialectos o en diferentes lenguas. Pedro empezó a dar una cátedra de Torá que permitió la conversión de 3,000 creyentes en el Mesías Yeshua, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que debe hacer también debe suceder en una persona que va a ocupar una posición de liderazgo en el reino, incluso desde el día de hoy, porque para nosotros que creemos en el Mesías Yeshua y hemos decidido seguirlo, ya ha comenzado el reino de Elohim. El reino de Elohim se ha establecido en nuestro corazón, se ha establecido en nuestra mente y está operando a través del cuerpo del Mesías, a través de todos los creyentes en la dispersión. Bien, entonces, un juez, un líder dentro del pueblo debe ser conocedor de los mandamientos de la Torá. También debe ser lleno del espíritu de santidad del Eterno. Otro punto, dice, deben ser personas de virtud. Deben ser personas de virtud. Y ahí ponemos entre paréntesis capaces. Vamos a ver o vamos a escribir a qué se refiere con personas de virtud. Y para esto regresemos al consejo de Yitro. Éxodo 18:21 dice en palabras de Yitro a Moisés: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Dice aquí, debes escoger varones de virtud. Y la palabra virtud en hebreo es la palabra Jail. Jail se ha traducido como fuerza. Vamos a ver qué otras traducciones: ejército, riqueza, virtud, valor, fortaleza, ser apto, ser capaz, dice aquí, ser esforzado, ¿sí? Ser fuerte. Bueno, son algunas traducciones en el ámbito o en el pensamiento hebreo. Jail es un término que se refiere a hombres fuertes, hablando por supuesto mujeres, hombres fuertes o capaces, ya sea porque cuentan con los medios, con las cualidades necesarias para cierto puesto o actividad, o bien otros recursos. Aquí se traduce como virtud, pero para comprender cómo se usa esta palabra en otros pasajes, leamos algunos ejemplos. Aquí tengo algunos ejemplos donde se utiliza esta palabra Jail para comprender ¿qué se nos pide si vamos a ocupar un puesto de liderazgo en el reino? Génesis 47:6, vamos a revisar rápidamente, no nos profundizaremos en el tema. Lo que quiero ver es cómo se usa la palabra Jail. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Aquí se refiere a Jail y esa es la misma palabra. La palabra Jail aquí se traduce como hombres
capaces, y por el contexto, hombres capaces de trabajar con ganado, ¿sí? con animales. Vamos a otra referencia en la Torá, Números 24:18. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Ahí está la palabra Jail. Ya vimos que significa capaces, pero ahora significa varonilmente. En este caso, bueno, la traducción dice varonilmente, pero es con fuerza, ¿sí? Con valor. Entonces son personas con valor en este caso. Vamos a ver otro texto, Deuteronomio 8:17. ¿Sí? No me enfoco en el tema del texto, simplemente en cómo se usa la palabra Jail. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y riqueza es la palabra Jail, riqueza, porque la riqueza, cuando se entiende correctamente, se trata de un recurso, de un medio o una herramienta. No es, por supuesto, la riqueza no debe significar un poder o donde depositar nuestra confianza o, en el peor de los casos, una idolatría. En este caso, riqueza como un medio, como un recurso para cumplir una función. Bien, y bueno, vamos a ver otro punto. Para no extenderme aquí mucho con este tema, en Josué 6:2, Jail se utiliza como varón de guerra, sí, también valiente, cuando se habla de conquista. En Jueces 6:12 sí, se traduce como valiente. Entonces, debemos comprender que la palabra Jail o virtud se refiere a una cualidad o habilidad que destaca en la persona para ocupar una responsabilidad o posición determinada. Y esta virtud puede ser distinta dependiendo de la función que la persona va a realizar. Para alguien que trabaja con la tierra, entonces Jail significa mostrar cualidades y habilidades de agricultor. Para alguien que trabaja con ganado, bueno, entonces debe tener virtudes para trabajar con los animales. Para un guerrero, para un soldado, entonces Jail implica o habla acerca de su valentía, su capacidad para la guerra. Y en este caso, estamos hablando de líderes, estamos hablando de jueces, estamos hablando de magistrados. Entonces, Jail es la virtud o la capacidad y la determinación para definir o identificar lo que está bien y lo que está mal. Saber, o mejor dicho, capacidad de discernimiento. Es la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Para interpretar, para juzgar determinada acción como incorrecta o correcta. Y por supuesto, si hablamos del contexto al que nos estamos refiriendo aquí, que es la de juzgar, entonces, por supuesto que una cualidad de gran importancia para ocupar una posición de liderazgo en el pueblo es esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. Lo podemos comprobar por la oración, una oración que hace el rey Salomón pidiendo sabiduría y pidiendo discernimiento al Eterno, sabiendo que esto es lo más importante para juzgar al pueblo, discernimiento y sabiduría. Y vamos a comprobarlo en Primera de Reyes 3:7. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Comparto la palabra y dice: Ahora pues, Adonai Elohim mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Está hablando Salomón. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice aquí. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Elohim: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Inteligencia es en hebreo vin, es biná,
y discernimiento, distinguir entre lo bueno y lo malo. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bueno, entonces Salomón comprendía la importancia para la administración de justicia y la dirección del pueblo, comprendía que era necesario sabiduría, era necesaria esta capacidad de discernimiento y claridad de juicio en todos los aspectos de la vida. Entonces, así como las personas se capacitan en cualquier profesión, Elohim también desea que seamos hábiles, experimentados en su palabra para discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, si regresamos al consejo de Yitro y vemos el perfil que debe ser, de cómo debe ser la persona que va a ocupar este puesto, aquí en Éxodo 18, 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, Jail, con la capacidad necesaria para ocupar un puesto de administración de justicia. Y ya vimos por la oración de Salomón que se trata de saber discernir entre lo bueno y lo malo, es decir, tener sabiduría, inteligencia y discernimiento. Y eso es lo que también el Eterno está preparando en nosotros, hacernos capaces, ¿sí? Tener esa habilidad de discernimiento. Bueno, vamos a ver qué otra cualidad debe tener aquel que va a ocupar una posición importante de magistrado, de juez, y esta es la número 4. Deben ser temerosos de Adonai. Ya vimos que un juez debe ser conocedor de los mandamientos de la Torá, deben ser llenos del Ruach HaKodesh, deben ser personas de virtud, capaces, y deben ser temerosos de Adonai. Y vamos de nueva cuenta aquí al consejo de Yitro. Además, escoge tú entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Adonai, temerosos de Adonai. La palabra para temor es la palabra, aquí está, es la palabra, es yaré, pero bueno, viene de es yaré, exactamente, es yaré, y en este caso significa reverenciar, ¿sí? Asombrar o atemorizar, espantar, formidable, maravilloso, ¿sí? Presencia, ¿ok? De ahí se forma esta cualidad, yaré, ser reverente. ¿De acuerdo? En el pensamiento hebreo, la palabra temor, cuando se aplica a Adonai, cuando se aplica al Eterno, significa reverenciar, asombrar, maravillarse. Ser temeroso del Eterno se refiere a manifestar un profundo respeto, reverencia y asombro hacia nuestro Padre Eterno. Lo vemos, por ejemplo, en la siguiente expresión del profeta Jeremías. Vayamos a Jeremías 10:7 nos dice: ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. El temor hacia Elohim se trata de un reconocimiento de su majestad, de su poder, de su santidad, así como el deseo de vivir de una manera acorde a ese respeto y a esa reverencia que tenemos al Eterno. Salmos 34:9. Salmos 34:9 nos dice: Temed a Adonai, vosotros, ¿quiénes? Vosotros sus santos, sus apartados, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí? Entonces el temor a Elohim es una cualidad de las personas que son consideradas santas, apartadas, ¿sí? Aquellos que son especiales para el Eterno. Salmos 112, vamos a Salmos 112, versículo 1. Bienaventurado, dichoso el hombre que teme a Adonai y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces aquí vemos que el temor reverente al Eterno está relacionado a deleitarse en sus mandamientos. Bendecido, dichoso el hombre que teme a Adonai y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vayamos a otra expresión de Salmos, Salmos 128, versículo 1. Dice:
Bienaventurado, bendecido todo aquel que teme a Adonai, que anda en sus caminos. Una vez más, el temor reverente está relacionado con andar en los caminos del Eterno, que es una forma de llamar a la obediencia. Esto significa que el temor al Eterno motiva a las personas a llevar vidas rectas, evitar el pecado, buscar acercarse más al Eterno. Y esta es una importante cualidad de aquellos que somos llamados a participar en el cuerpo de liderazgo del Mesías Yeshua en el reino mesiánico, en el reino milenial. Vamos a ver, para ir avanzando, qué otra cualidad es la que se nos pide a todos aquellos que somos llamados a ejercer liderazgo en el reino mesiánico. Dice que deben ser personas de verdad. Aquí está, deben ser personas de verdad. ¿Qué significa ser persona de verdad? Y bueno, regresando al consejo de Yitro, vamos a Éxodo 18:21, dice: escoge tú entre todo el pueblo varones capaces, temerosos de Elohim, varones de verdad. Varones de verdad. En hebreo, esta es la expresión, estamos en el versículo 21, aquí está. Es Aneshei Emet. Aneshei Emet. También se puede traducir como hombres dignos de confianza. Es un término para describir a personas a las que se puede depositar confianza de que van a desempeñar las tareas y las responsabilidades de manera fiel y conforme a la voluntad del Eterno, y especialmente en lo relacionado a guardar y a transmitir la palabra del Eterno. Vamos a respaldarnos con algunos versos del Tanaj. Salmos 119. Vamos a Salmos 119, 160. Y esto es porque vamos a relacionar la palabra emet o la palabra verdad con los mandamientos, con la palabra de Adonai. Dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y esto también se respalda en el Brit Hadashah en Juan 17, 17, en palabras del Mesías Yeshua: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, dice que se requieren personas de verdad, ¿sí? Y la verdad está relacionado a la palabra del Eterno. Si el Mesías está preparando y buscando jueces entre nosotros los creyentes, debemos ser conscientes que debemos aprender Torah y sus mandamientos correctamente para transmitir con precisión las enseñanzas, los mandamientos y las promesas de la palabra del Eterno. Otra forma de decirlo es enseñar correctamente quién es Elohim. Sigamos con otros textos de Salmos 119. Salmos 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Ahí está, la palabra del Eterno es palabra de verdad. Salmos 119, ahora el versículo 15. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Dice aquí, bueno, ahí está. Sí. Bueno. El punto es que un líder o juez no puede enseñar conforme a su propia opinión, su propia perspectiva personal, intereses personales, sino enseñar conforme a la voluntad del Eterno, y su voluntad está por escrito en su palabra, en la Torah. La Biblia nos dice que el Ruach nos dirige a toda verdad. Esa es una de las funciones del Espíritu de Santidad. Vayamos al Brit Hadashah, Juan 16, 13. Dice aquí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, sí, aquí está, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si entonces dice que tomará de lo que es del Mesías, nos lo hará saber a nosotros. De la misma forma que el Eterno tomó el espíritu que depositó en Moisés y luego lo dirigió a los 70 ancianos, que serían los que estarían siendo las cabezas, los magistrados, los jueces más importantes dentro de Israel. ¿Sí? Entonces,
Esto confirma que Yeshua, en este caso, para los creyentes en el Mesías Yeshua, el Ruach del Mesías sería depositado en los creyentes para caminar en la verdad. Vayamos a otro verso, Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice, Yeshua dijo, yo soy el camino, y además dice que Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando dice que se requieren personas de verdad, son personas que creen en el Mesías Yeshua, que creen en la palabra del Eterno. Además que esto nos confirma que Yeshua es la fuente de toda verdad y por medio de él se puede tener una comprensión más profunda de lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, ya lo vimos anteriormente en Juan 17:17. Sí, aquí está, lo volvemos a leer. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí Yeshua está reconociendo que la palabra del Eterno es la fuente de la verdad y confirma que a través de las palabras del Eterno los creyentes pueden ser apartados y pueden ser santificados. Entonces, un hombre de verdad, una mujer de verdad que se requiere para esa posición de reinar junto al Mesías, se caracteriza porque su vida muestra o es evidencia de que vive conforme a la palabra del Eterno, que se está santificando conforme a la verdad, conforme a la palabra del Eterno y en otras palabras, que es congruente entre sus pensamientos, sus acciones, su estilo de vida con la voluntad del Eterno, con su Torah, con su palabra. Sigamos avanzando. Y bueno, ya tenemos aquí estos puntos importantes. Ser conocedores de los mandamientos de la Torá es un perfil que se espera de aquel que va a ocupar una posición de reino, que va a ocupar un trono, que va a ser vencedor en el reino milenial. También deben ser llenos del Ruach HaKodesh, deben ser personas de virtud o capaces, deben ser temerosos de Adonai, deben ser personas de verdad que se santifiquen en la palabra del Eterno y además, y el último punto, deben aborrecer la avaricia, deben aborrecer el amor o el deseo por las riquezas injustas. Y vamos a explicar para finalizar con esta enseñanza este importante tema o esta importante cualidad. Vamos a regresar a la palabra del Eterno, vamos a regresar a la porción de la Torá que estamos analizando y vamos a regresar al consejo de Yitro, Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Adonai, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces aquí hay una cualidad para todo aquel que aspira a ser parte del cuerpo del Mesías Yeshua, dice que deben aborrecer la avaricia. Aquí la palabra avaricia en hebreo es la palabra betzá. Aquí está betzá, que en este caso habla acerca de ser aprovechado, tener avaricia, codicia y específicamente ganancias injustas. Ganancias injustas. La Biblia también se refiere a este mal como amor por las riquezas o amor por el dinero. El estilo de vida de un creyente que tiene el potencial de juzgar junto al Mesías en el reino mesiánico debe diferenciarse del mundo en el que vivimos y conducir a los demás por el camino de santidad. Y me refiero a diferencia del mundo porque el mundo de hoy muestra adoración a un Dios que se ha fortalecido, que es el amor al dinero. Aunque no lo vemos, esta es una potestad que domina y pone al mundo a su servicio. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con este punto de amor a las riquezas y el primero de ellos está en el Brit Hadashah, Lucas 16:13. Vayamos a Lucas 16:13. Nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a su vez servir a las riquezas. Es muy fácil que los hombres sean atrapados por el engaño de las riquezas, que se refiere al peligro
y la falsa seguridad por acumular riquezas y obsesionarse por posesiones, ya que son una tentación para distraer a las personas de su relación con Elohim. De hecho, aleja a las personas de la voluntad del Eterno y aleja a las personas de su propósito. Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, es parte de una parábola, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y habla aquí de este término, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces hay un conflicto entre la palabra del Eterno y lo que el Mesías llama el engaño de las riquezas. Bueno, aquí vimos que Yeshua enseña que el amor por el dinero y las riquezas pueden llevar a las personas a ignorar, a rechazar la palabra de Elohim y limitar con esto su vida espiritual. Vamos a Primera de Timoteo 6, 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, el amor por las riquezas, la avaricia, lleva a los hombres a la destrucción y la perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo enseña que el amor al dinero puede alejar a las personas de la verdad de Elohim y llevarlas a la destrucción y llevarlas a la perdición. El amor al dinero puede ser el detonante de muchos males y pecados en las personas, lo que puede ser motivo de dolor y, por supuesto, sufrimiento. Hebreos 13:5. Vamos a Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, satisfechos con lo que tienen, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: Adonai es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí dice que debemos estar satisfechos, contentos con lo que tenemos. El anhelo de las riquezas lleva a las personas a adoptar comportamientos que vamos a llamar comportamientos calculadores con la esperanza de acumular riquezas. Comienzan a obsesionarse por la recompensa material, por las recompensas temporales de este mundo, y eso empobrece en realidad a la persona y puede llevar a la persona a un ciclo interminable de deseo por más, que finalmente lo llena de insatisfacción permanente y vacío en su vida. Las riquezas no dan satisfacción verdadera. Veamos qué nos dice Eclesiastés 5. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener, bienes, posesiones, no sacará fruto. También esto es vanidad, es algo que es temporal, ¿sí? Es algo que es temporal. Entonces, las riquezas, amados hermanos, no dan propósito. El dinero no da propósito ni da satisfacción a la vida de las personas. Todo lo contrario, se vuelve un camino interminable de insatisfacción. Somos llamados, si queremos ser esas mujeres y esos hombres que están siendo preparados para ocupar ese rol tan importante de ser parte del cuerpo del Mesías, ocupar un trono, ser parte de su reino milenial, entonces debemos estar contentos y satisfechos con lo que tenemos. ¿Sí? En otras palabras, es en Adonai, es en el Eterno donde debe estar nuestra satisfacción y nuestra suficiencia. Para quien será parte del cuerpo del Mesías que reinará en el milenio, debemos reconocer que la riqueza más importante de la que disponemos es la sabiduría del Eterno. Es su sabiduría, es su Torah. Esa es la inteligencia, esa es la riqueza más importante que
a la que debemos aspirar como creyentes en el Mesías Yeshua. Y para terminar estos, déjame compartirte 2 versículos más. Proverbios 8:11. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, con la sabiduría. Sabiduría en hebreo es jochma, es la acumulación del saber. El saber que proviene, por supuesto, del Eterno. Sabiduría viene de saber. Proverbios 16:16. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que plata. Entonces aquí habla de Jochma, que es el saber, los asuntos del Eterno, su Torah, aquí está, Jochma, y también Binah, inteligencia, o aquí está Binah, entendimiento, discernimiento entre lo que es correcto y lo que no es correcto. La palabra del Eterno dice que eso es mejor que cualquier riqueza, que cualquier oro preciado. Amados hermanos, estas son las cualidades que debemos, en las que debemos capacitarnos. ¿Sí? Vamos aquí al pizarrón. Estas son las cualidades en las que como creyentes en el Mesías Yeshua debemos capacitarnos para ser considerados justos, para poder cumplir de manera correcta, de manera digna, ese puesto que está preparado para cada uno de nosotros, que es el reinar, el gobernar junto con el Mesías en el reino mesiánico. Ser conocedores de los mandamientos de Torah, debemos ser llenos del Ruach HaKodesh, pedir al Eterno que nos llene con su Ruach para dirigirnos a toda verdad. Debemos ser personas capaces, saber discernir entre lo que es mandamiento del Eterno y lo que es mandamiento de hombre. Saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. También el punto 4 nos dice que debemos ser temerosos de Adonai, mantener una reverencia hacia nuestro Creador. También ser personas de verdad, es decir, estar en constante santidad, apartarnos, santificarnos con la palabra del Eterno y, por supuesto, como creyentes en el Mesías Yeshua. Y otro punto muy importante, deben aborrecer la avaricia. Y estos son parte de lo que está establecido en la Torá. Deben ser las cualidades de aquella persona que va a ocupar una posición de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Así como está estipulado en la Torá para Israel del desierto, este Israel que es un pueblo recientemente libre, a punto de recibir la Torá del Eterno en el monte Sinaí, de la misma manera eso apunta hacia el establecimiento del reino del Eterno, porque el liderazgo basado en el servicio que será establecido en el reino tomará fundamento y tomará sus bases de la Torá del Eterno. Entonces, leamos de nueva cuenta Éxodo 18:21. Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, capaces, temerosos de Elohim, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y esto es una proyección profética hacia lo que leemos en... un segundo, voy a restaurar esto. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 24. Dice la profecía, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, recibieron la capacidad de liderar, de juzgar, de ser ministros. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra del Eterno. Por lo tanto, es importante tener la fe en el Mesías Yeshua y la palabra del Eterno, guardar los mandamientos de Adonai. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, gobernaron con el Mesías 1000 años. Bien, amados hermanos, bueno, vamos entonces a finalizar con un último comentario para esta enseñanza, para este comentario de la porción de esta semana, Yitro. Si en la actualidad fueran indispensables estos requisitos que acabamos de repasar en esta enseñanza,
para la elección de hombres para puestos de responsabilidad en los gobiernos, seguramente aumentaría mucho la fortaleza de cada nación. Serían naciones prósperas, serían naciones de justicia, serían naciones donde habrá prosperidad, donde habrá armonía. Habría armonía en estas naciones si estas cualidades fueran indispensables para aquellas personas que ocuparán posiciones de liderazgo dentro de los gobiernos. Porque son principios que nacen de la Torá, nacen del Creador, nacen de su sabiduría. También es importante comprender que estos principios no solamente fueron dados en la Torá para un cargo de juez entre el pueblo de Israel del desierto, sino que son cualidades que debe tener todo creyente, hombre y mujer, que desea agradar al Eterno y tener un estilo de vida conforme a la Torá. Hoy sabemos que en el mundo venidero habrá un reino que funcionará bajo la justicia de la Torá, donde el Mesías gobernará como juez y como líder supremo. Y esa convicción debe llevarnos a la obediencia el día de hoy. Saber que el Mesías volverá para establecer su reino, saber que un día estaremos frente a frente de nuestro Adonai, eso nos debe motivar a trabajar desde hoy para que estemos sin mancha y sin pecado en ese encuentro y ser dignos de ser llamados a reinar junto con el Mesías, asumir desde hoy la responsabilidad que tenemos como creyentes de ser luz para las naciones. Amados hermanos, vamos a hacer una oración para terminar con esta enseñanza. Por supuesto, agradeciendo a todos ustedes, a todos los que me han acompañado hasta este punto en el estudio. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Creador, por tu palabra, por tu Torá, por esta oportunidad que nos das de poder analizar, escudriñar tu palabra y tu voluntad para nuestra vida. Queremos ser dignos, Padre, dignos representantes del Mesías, dignos representantes de tu palabra, para hacer luz entre las naciones en este mundo actual. Sabemos, Padre, que por nuestra emuná el reino ya se encuentra operando en nuestros corazones y en nuestras mentes como un cuerpo aún en la dispersión, pero sabemos también que somos llamados para resucitar en la resurrección de los justos y para poder ser un solo cuerpo con el Mesías Yeshua y dirigir, reinar junto con él a todas las naciones en ese reino de justicia, Padre. Te damos gracias, sigue capacitándonos, sigue dándonos esa convicción de tu palabra para cada vez más ser mejores personas y algún día llegar a ser dignos ejemplos para las personas que nos rodean, porque habremos llegado a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Mesías Yeshua. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén, amados hermanos. Bueno, hemos llegado al final de este estudio. Espero en el Eterno que haya sido un estudio de bendición para tu vida. Y vamos a terminar despidiéndonos leyendo algunos comentarios que nos comparten a través del chat, que nos comparten a través de su participación en la plataforma. Gracias, amados hermanos. Dice Karina Partidas Marín: bendiciones Iván, Roxana, espero estén muy bien. Siempre me he preguntado por qué Salomón, siendo el más sabio de todos, sucumbió a la idolatría, alejándose del Altísimo, ejemplo que no debemos hacer. Claro, amada Karina, bueno, en realidad, pues las personas mencionadas en las Escrituras, aquellos que son desde los patriarcas, por supuesto los reyes como David, como Salomón, no son personas, fueron personas conforme al corazón del Eterno, cumplieron con su voluntad, pero no son ejemplos a seguir. El ejemplo a seguir más importante que tenemos en la Escritura es nuestro Mesías Yeshua. Por lo tanto, todo el Tanaj iba a mostrarnos personas imperfectas, personas como tú, personas como yo. Si bien Salomón adquirió sabiduría, esa sabiduría lo llevó a experimentar aspectos que tienen que ver con la riqueza, tienen que ver con la vanidad de este mundo, tiene que ver con los placeres, tiene que ver con la idolatría y bueno, hubo consecuencias acerca de ese pecado. Entonces, la Torá no nos muestra personas imperfectas. De hecho, en cada persona mencionada en el Tanaj
se muestra lo que al Eterno le agrada y lo que al Eterno no le agrada, y eso se traduce en sus mandamientos. Entonces sí, es una gran pregunta. ¿Por qué Salomón pecó? Bueno, así estaba estipulado, y sabemos por el estudio que estamos haciendo acerca de la profecía más importante que ese pecado fue o tuvo como consecuencia la división de Israel y, bueno, la vida de idolatría de los reyes que sucedieron a Salomón. Gracias por este comentario, Karina Partidas, que el Eterno te bendiga. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Así es, Alejandro Montero Rodríguez, solo podemos comprometernos con la Torá de Adonai para algún día ser como los jueces justos que desea nuestro amado Padre. Amén. Comparto esta opinión. Gracias. Que el Eterno te bendiga, Alejandro Montero. Bien, bueno, es una pregunta interesante. No me gustaría entrar en controversia. Orbín Meléndez dice, mi esposa quiere usar tzitzit y usar talit y tocar shofar. ¿Puede hacer esto una mujer? Bueno, la tradición judía del sistema rabínico establece que es una labor, el tocar el shofar del varón, es también el usar tzitzit como representante del hogar en este sentido, pero en realidad no hay ninguna prohibición en la Torá. En la Torá escrita, por ejemplo, los tzitziyot o el usar tzitzit es algo que está establecido para los hijos de Israel. Hay muchos mandamientos que el Eterno establece para los hijos de Israel. Y cuando hablamos de hijos de Israel, claramente se nos dice quiénes conforman ese término o quiénes conforman lo que se llama hijos de Israel. Vamos a ver quiénes conforman. Siempre se menciona, di a los hijos de Israel, manda a los hijos de Israel, este mandamiento es para los hijos de Israel. Pues vamos a preguntarle a la Torá quiénes son los hijos de Israel. Y vamos a ver quiénes son. Aquí lo tenemos en Deuteronomio 29, veamos. Si estoy en lo correcto. Aquí está. Estos son los hijos de Israel. Son las cabezas de vuestras tribus, los líderes, vuestros ancianos, los sabios, vuestros oficiales. Todos los varones de Israel son hijos de Israel, pero continúa. Vuestros niños, vuestras mujeres, sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Adonai tu Elohim y en su juramento que Adonai tu Elohim concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. Entonces, cuando habla de los hijos de Israel, que es el pueblo del Eterno, está hablando de varones, de mujeres, de extranjeros que decidieron seguir al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Así que si nos basamos solamente en la Torá, por supuesto que una mujer también puede apoyarse en los tzitziyot para recordar el pacto, para recordar los mandamientos del Eterno. Esto si nos basamos en la Torá escrita y no en la tradición. Gracias por esta pregunta. Vamos a anotarlo para que en algún momento podamos afinar más este tema. Orbín Meléndez, gracias por proponerlo. Que el Eterno te bendiga. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Dania Bueso, hermano, yo escuché que Yetro era hijo de Abraham. Bueno, por cuestiones de cronología, bueno, esto no sería posible. Jetro puede ser el nombre. Vamos a ver si puedo precisar la respuesta. Pues no sé a qué se refiera. El nombre Jetro o el nombre Yitro solamente aparece para el suegro de Moisés. Por ejemplo, la primera mención de Yitro o de Jetro está en Éxodo 3:1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Elohim. Entonces, Yitro, esta es la primera mención y es el suegro de Moisés. Vamos a ver. ¿Cómo aparece? No. Vamos a ver si hay algún otro. Bueno, no me gustaría detenerme en esta consulta. Simplemente la respuesta sería no sería posible. Posiblemente no hijo de Abraham, pero sí descendencia. Ya entendí un poco la pregunta. Sí,
Efectivamente, los madianitas vienen o son descendencia de uno de los hijos de Abraham. Es correcto. En este caso, pero no de Isaac, sino sería de uno de los hijos que tuvo con, me parece que se llama Sétura, ¿de acuerdo? Sí, por ahí sí está la respuesta. Gracias, Dania Bueso, por esta pregunta. Enrique Monroy pregunta, amado hermano Iván, en Yohanan, Juan 10:34 dice, no está escrito en vuestra Torá, yo os dije sois dioses, habla de jueces como en Teilim, Salmos 82:6, pero en contexto en Juan no me cuadra. Bueno, en el caso de Yeshua pues además de ser la palabra del Eterno hecha carne, además de ser el cumplimiento de todas las profecías de la Torá, también es el cumplimiento del profeta que en Deuteronomio el Eterno anuncia. ¿Cuál era la función del Mesías Yeshua? Bueno, entonces profetizar, hablar de la palabra del Eterno, transmitir el mensaje de arrepentimiento, pero algo muy importante es darnos la correcta interpretación de la Torá. Y darnos la correcta interpretación de la Torá es una función de un juez. Y la palabra juez, de hecho si lo vemos, por ejemplo, vamos a confirmarlo, la palabra jueces en la Torá es la palabra Elohim. La palabra jueces es la palabra Elohim. Aquí lo tenemos. No estoy compartiendo la escritura, una disculpa. Por ejemplo, aquí acabo de buscar la palabra jueces en la Torá. Entonces su amo lo llevará ante los jueces designados por Moisés. Y la palabra jueces es Elohim. Veamos otra parte donde se menciona, aquí está, dice, les impusiera el marido de la mujer, juzgarán los jueces. Aquí está la palabra jueces y es la palabra, bueno, aquí se utiliza magistrado, que es palil. Vamos a ver otro término, jueces, también está en Éxodo 22, ahí está, Elohim. Entonces, aquel que va a interpretar correctamente la palabra del Eterno, la Torá, pues es llamado Elohim. Y en ese sentido, el Mesías menciona, bueno, que somos Elohim o que somos jueces, citando Salmos 82:6. Elohim es aquel en el que se ha depositado la palabra del Eterno para ejercerla en función de liderazgo, para transmitir la palabra, para tomar decisiones conforme a la palabra, y en ese sentido los creyentes en el Mesías Yeshua somos considerados jueces bajo el contexto de Juan 10:34, bajo el contexto de Salmos 82:6. Espero, Enrique Monroy, que haya sido satisfactoria la respuesta. Saiza Ramos, hermano Iván, ¿Yetro era un sacerdote pagano o tenía conocimiento monoteísta? En este caso se trataba de un conocimiento, sí, pagano, como bien lo afirmas. La fe monoteísta vino a través de Abraham y fue fortalecido a través del linaje y la descendencia de Abraham en Isaac, en Jacob, en su descendencia, que posteriormente se confirmaría como las 12 tribus, en Moisés posteriormente con la revelación de la zarza ardiendo, y en ese sentido, bueno, podríamos decir que Israel tuvo una fe monoteísta, a diferencia de las otras naciones y los otros pueblos que rodeaban a Israel, que en este caso eran naciones paganas en el sentido de que eran politeístas. Gracias, Saiza Ramos. Teresita Castillo, yo siempre me pregunto eso del amor al dinero porque no he encontrado ningún versículo que le llame Dios al dinero o riqueza. Siempre lo determina como otra cosa, pero no un Dios. Ok, algo puede ser llamado Dios, lo que el día de hoy, ¿cómo explicarlo? En la antigüedad era más fácil distinguir a los dioses, Teresita Castillo, porque los dioses nacían de los anhelos humanos, de los deseos humanos, de los deseos terrenales, y lo proyectaban en imágenes. Por ejemplo, los dioses falsos que existieron en la antigüedad, que pueden aún ser vistos, son un reflejo de la vida espiritual de las personas. Entonces, aquellas personas donde estaba depositada su confianza, donde depositaban lo más valioso para ellos, lo traducían en dioses. Y por eso los dioses representaban no solamente aspectos de la naturaleza que daban algún tipo de beneficio al pueblo, la fertilidad,
el sol, la lluvia. También hubo dioses que implicaban, por ejemplo, el destino, tener un buen destino, tener suerte, también nacía de un dios. Tener en griego gracia viene de un dios, y el término riqueza. Tal vez en las traducciones no se nota, pero cuando el Mesías Yeshua menciona el tema de las riquezas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de el joven rico que le pregunta al Mesías, bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Yeshua responde, guarda los mandamientos. Luego les dice, guarda los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No robar, no matar, no adulterar. El joven rico dice, eso lo he guardado desde joven. Y después el Mesías Yeshua ahora habla de los mandamientos que tienen que ver con el eterno y le dice, vende todo lo que tienes, ¿sí? Y sígueme. En otras palabras, estaba atentando contra una deidad muy fuerte en el primer siglo. En las traducciones les comento que eso no se ve, pero en griego hay un término, lo voy a poner. Eso está en... Sí. Vamos a... Bueno, lo vimos también en esta sesión. Bueno, vamos a buscarlo. Mateo 19, en alguna parte de Mateo 19. Vamos a compartir y buscarlo juntos. Sí, aquí está. Sí, entonces lo que dice, una vez que sucede lo del joven rico, Yeshua dice lo siguiente. O estoy mal, no es Mateo 19. Vamos a ver. No, si es Mateo 19, aquí está. Mateo 19, 16. Bueno, una vez que sucede esto, aquí el Mesías Yeshua menciona lo siguiente, y lo leímos el día de hoy. No, vamos a ver. Un momento, por favor. Ok, vamos a ver. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ah, sí, aquí está. Sí, perfecto. Listo. Dice así, no, es otro contexto. Una disculpa, Teresita. Lo que nos dice es Mateo 6:24 sobre las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores. Entonces habla de dos señores, dos amos, porque aborrecerá a uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim, que es el eterno, el verdadero Elohim, el verdadero Dios, y a las riquezas. Entonces aquí Yeshua habla de este término. Pues si nosotros lo definimos como riquezas en la actualidad, pues sabemos que son recursos materiales, el dinero, etcétera, posesiones. Pero el término que en griego utiliza el Mesías, o mejor dicho, que aparece aquí en los textos en el griego, es el término mamón. Así es el término, así es, aquí está. De hecho, aquí está la nota. Es mejor que lo comparta con la nota. Aquí está. Este es el Dios que en el primer siglo es el Dios de la riqueza, de las posesiones materiales, del materialismo, de la prosperidad. Este término, que se tradujo como riquezas, en griego es una deidad, es un dios que, si bien tenía su propia imagen, les comentaba que la evolución de la idolatría al día de hoy no ves a las personas idolatrando. A lo mejor en el sistema religioso, por supuesto, los santos, vírgenes, pero en el mundo secular, el mundo que rechaza a Elohim, no los ves idolatrando imágenes o esculturas. ¿Por qué? Porque esas esculturas ya no son necesarias cuando la idolatría ahora se manifiesta a través de potestades. Entonces, adorar, por ejemplo, el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor al trabajo, el amor a la fama, el amor a una persona, detrás de ese amor, detrás de ese poder, hay una potestad que está siendo idolatrada.
no como se hacía en la antigüedad, sino ahora con una imagen formada en la mente de las personas. Esa imagen que lleva a las personas a amar al dinero, que el dinero les da prosperidad, que el dinero es la razón de vivir, que el dinero les da bienestar. Bueno, esa es una potestad actuando a través de las personas que los hace servir al dinero. Es decir, el engaño está todavía más encubierto porque ya la gente ya no necesita imágenes talladas, esculturas, imágenes visibles para idolatrar. Con tener imágenes mentales de estas autoridades del mundo, pues es suficiente. Entonces, sí, el amor al dinero se puede considerar, Teresita, como un dios que en la antigüedad se le llamaba así, pero el día de hoy simplemente está en la cultura del mundo. Gracias, Teresita, por esta consulta y por esta pregunta. Vamos a ir terminando, amados hermanos. Leo también, Damaris Zagaldi, ayuda. ¿Cómo encuentro el tema de predestinación en el canal? De antemano, Toda Rabá. Bueno, hemos hablado del tema de predestinación de forma indirecta. No hemos tocado específicamente este tema en un estudio detallado y específico, Damaris. Lamento no poder apoyarte con esto, pero por supuesto la manera de solucionarlo es tomar nota para emprender ese tema y también tener el tema en nuestro canal. Gracias, Damaris, por proponer este tema. Nelson López, hermano Iván, qué buena enseñanza, gracias por ese tema, ya tengo en claro qué es lo que quiero ser. Shalom, el Eterno le bendiga. Nos da mucho gozo y alegría que haya sido de bendición este tema, amado hermano. Leticia Valdés, muchas gracias por la enseñanza. Mi mamá de 86 años se goza por aprender Torah. Nos gozamos también, amada Leticia. Qué gusto que también tu mamá pueda compartir e interesarse en la enseñanza de la Torah y bueno, que este medio esté siendo de bendición para ese propósito. Carmina Garavito, yo quisiera saber sobre la vestimenta correcta, quiero honrarlo de esa manera también. Bueno, otro tema de gran importancia, vestir con modestia, vestir con rectitud, vestir con recato, es un tema también importante dentro de la voluntad y los mandamientos del Eterno. Vamos a tomar nota, Carmina Garavito, si nos permites, y agradecerte por proponer este tema. Amados hermanos, nos vamos a despedir por esta noche. Que el Eterno les bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio, en este comentario de Torah de la Parashat Yitro. El día de mañana vamos a estar comentando sobre otro tema importante de esta porción, que es sobre las 10 palabras, los 10 dichos que conocemos popularmente como los 10 mandamientos. Vamos a despedirnos, amados hermanos, con Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, y que pasen una noche de reposo, de restauración, en comunión con el Ruach del Eterno. Vamos a despedirnos. Yevarejeja ya veishmereja, yaer ya panaveleja vijuneja, isa ya panaveleja veyasembleja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.